desarrollar la monografía. Y para desarrollar la monografía conviene tener en cuenta la llamada cultura ética. Quiere decir que para poder desarrollar tenemos que asumir nosotros mismos con nuestra decisión, con nuestro esfuerzo y con nuestras propias características, cuál va a ser la orientación que va a tener el trabajo. Entonces quiere decir que tenemos que desechar esa costumbre de ir a buscar algo ya todo hecho y pegar eso como si fuese nuestro propio trabajo. Entonces acá hay que tener en cuenta la importancia de la cultura ética. Y ahí vamos a mencionar a continuación los principios que son requeridos para que uno pueda adecuadamente trabajar en la elaboración y producción de los trabajos monográficos. Y bueno, parece que ya nos están ingresando. Pero ahora... En serio, pero no estoy viendo que... Vamos a ver. Acá dice, hay personas que quieren unirse, pero no me aparece quiénes son esas personas. Vamos a ver acá. Alguien quiere unirse a la reunión, ¿no? Lo que nos convoca hoy en esta clase 4, pero ya la quinta semana. No se visualiza todavía. ¿No? Consideraciones sobre el desarrollo de fotografía. ¿Está bien? Ahora sí. Sí, pero... Entonces vamos a desarrollar estos 4 aspectos. Por un lado, ¿qué se entiende por cultura ética en la investigación y la integridad científica como primer aspecto? Luego, en segundo lugar, algo relacionado también a la cultura ética es la mala conducta científica, o fraude o plagio académico. Y en tercer lugar, de forma positiva, el trabajo propio, la originalidad para el desarrollo de un trabajo. Y por otro lado, vamos a mencionar y desarrollar en un próximo encuentro las normas de estilo. Es decir, cómo podemos presentar, publicar nuestro trabajo de monografía o de tesis. Entonces, si comenzamos hablando del primer tema, la cultura ética de la investigación y la integridad científica, ahí yo les invito a que vean Coetzee y Cortés Vera, 2 obras que les comparto en la plataforma, en donde uno puede investigar, profundizar, interpretar lo que significa la originalidad. Es importante entonces
uno podría decir, ¿será que hay algo nuevo que yo pudiera investigar o publicar, elaborar? Siempre hay posibilidades. Por más de que sea el mismo tema, hasta el mismo título, cada cual puede desarrollar una monografía o una tesis propia. Originalidad se entiende acá en el sentido de que sea el trabajo propio de la persona responsable de elaborar el trabajo. En el sentido de que si coloca ahí su nombre, por ejemplo, pongamos uno de los que está aquí, es Alexander Jesús Gómez Echauri, que él coloque que la monografía es de él y que efectivamente desde la primera página del resumen y luego la parte introductoria, el desarrollo, que efectivamente sea elaboraciones de él. Y que todo aquello que sea extraído de otro autor lo sea citado y que esa cita sea utilizando las normas de estilo que existen en la academia. Entonces, de esa manera se va a interpretar el pensamiento del que escribe con el pensamiento del que es consultado y que es quien proporciona y da las ideas que nosotros tenemos para fundamentar un trabajo determinado. ¿Y en qué sentido va a ser original el trabajo? Porque la pregunta es que uno mismo tiene que hacer. Y esa pregunta lo va a desgranar en subpreguntas y luego esas preguntas lo va a convertir en objetivos general y especialidad. Entonces lo que vaya a desarrollar va a ser congruente con esos objetivos y va a ir encaminándose hasta poder dar una conclusión sobre cada objetivo. En ese sentido, el trabajo va a ser propio de cada uno, original, por más de que nos basemos o nos fundamentemos en varios autores. El tema de la cultura ética también está basado en principios éticos que en toda área de investigación debemos de aplicar. Uno de los principios es la, el respeto a la verdad, el respeto a la autonomía de las personas con quienes trabajamos, sobre todo si es investigación de campo, investigación con personas, experimentos. Entonces se pide que haya respeto a la persona, a la autonomía de la persona. Y luego también se busque el bien de la persona, la beneficencia. Y por otro lado también que sea justo el resultado a lo que realmente se encontró y que no haya ninguna intención de engaño. Entonces, hay una serie de principios y normas que son requeridos para los que trabajan en investigación. Eso generalmente en las instituciones se plasman en un documento llamado Código de Ética, en el cual se dicen cuáles son los principios, los valores y las normas que rigen en esa institución. Pero lastimosamente en la mayoría de las instituciones de la mayoría de los países no se tiene en cuenta, no se valora, no se le da prioridad a estos códigos de ética, porque en los códigos de ética no solamente se enuncian o se declaman los principios, sino que también se dicen cuáles son los procedimientos cuando hay una falla contra los principios, cómo se puede denunciar, quiénes son los que van a estudiar, analizar y finalmente cuáles son las sanciones que se deben dar. Y según los códigos de ética que yo conozco de algunas organizaciones, algunas profesiones, los códigos son bastante estrictos. Por ejemplo, en Perú, en Colombia, en México, directamente que si un abogado o un administrador incumple ciertos principios, hay una sanción. La primera sanción es llamarlo a ese profesional en el colegio de abogados o el colegio de
organización o la asociación y en forma privada llamarle la atención y tener consejo. Si él vuelve a, o sea, si reincide en el caso, entonces se llama asamblea y en público se le reprende. Él vuelve a fallar, entonces se le excluye del grupo, se le expulsa. Eso yo no he visto nunca en nuestro país. Nunca. Permiso, profe. Sí, señor, adelante. Tu diapositiva, profe, no está pasando. No está pasando. No, y hay más personas que quieren ingresar. Ah, bueno, bueno, entonces voy a un ratito a compartir. A ver ahí, bienvenidos entonces a los que están ahora, ingresaron también. Y vamos a ver estamos viendo una presentación sobre algunos aspectos relacionados a la monografía. En el primer aspecto es sobre la cultura ética, que era esta. Eh, el siguiente punto se refería a la originalidad, los principios éticos, los códigos de ética y deberes. En los códigos se habla de cuáles son los deberes éticos, cuáles son la mala conducta científica, qué mal se puede causar al fallar en la investigación. Cuando hablamos de mala conducta científica, hablamos en forma general de todos los investigadores que se dedican a hacer experimentos, a hacer encuestas, entrevistas, etc. No solamente la monografía, sino en forma general. Y se ha detectado mucho fraude en esto. Fraude, por ejemplo, en engañar a la comunidad científica en unos experimentos que no correspondían a la verdad. Y mucha gente entonces se siente defraudada porque cree que lo que se publicó es verdad, y sin embargo no siempre es así. Y luego está también el plagio académico. El plagio académico significa utilizar ideas de otros autores y presentarlo como si fuese nuestro. Otro es de no mencionar a los autores a quienes consultamos. Se llama plagio académico. Y esto está muy extendido, no solamente en nuestro país, sino en los demás países también. Y hay sanciones para eso. Por Disculpe, ejemplo, profesor, sí. sigue sin presentarse la diapositiva. Vemos así chiquitito, nomás no se presenta. No, no ven todo. ¿Verdad? Profe, pero igual sirve no se proyecta nomás el No, PowerPoint así sí, a pantalla se ve completa, todo. pero igual Se ve todo. tu pantalla está de comando, donde están diapositiva 1, 2, 3, ese sí se Se ve, ve, sí. bueno, Se puede pasar así, vamos, a clic nomás ese. sí, vamos a volver a ver. Sí. Entonces estábamos hablando de la parte esta de los principios, deberes, mala conducta, fraude. Bueno, este es el primer tema. Yo entonces les invito a que analicen esto. Hay una actividad donde yo les pregunto qué interpretan ustedes de la cultura ética, cuáles son los principales principios, qué interpretan sobre el plagio. Algo muy sencillo, como para que digan por lo menos que tratamos ese tema. A continuación, el tema del desarrollo de la investigación. Cuando uno va a hacer ya la parte, en este caso de compilación nada más, entonces debe tener un proyecto, ¿verdad? Y el proyecto de investigación prácticamente está plasmado en esa solicitud que habíamos presentado, donde uno indica cuál es el tema, cuál es el título, cuál es el método que va a seguir, que en este caso era un esquema, ¿verdad? Uno dice, mi trabajo va a seguir el esquema lineal o el esquema delta o el esquema contrapunto. Y después dice que
mi trabajo está dentro de tal línea de investigación. Bueno, es un pequeño proyecto, ¿cierto? No es como el de la tesis en donde se indican las preguntas, los objetivos, las estrategias, etcétera. Metodología, todo eso ya se presenta en la tesis. En esta monografía, lastimosamente, se redujo mucho. Yo les comento que anteriormente, desde el 2011 hasta el 2016, estuve como decano y entonces yo pedía que se escribiera todos los detalles que van a corresponder a la monografía. Y era mejor porque ahí ya decía cuáles son las preguntas, cuáles son los objetivos, cuál es el método, inclusive cuál es el esbozo, los pequeños títulos que va a tener el trabajo, y cuál es la bibliografía, cuáles son las fuentes. Entonces eso ayudaba muchísimo. Pero después, digamos, hubo un cambio y se dijo, no hace falta, solamente el tema y el título. Y está bien, respetamos, ¿verdad? Pero particularmente a mí me gusta más que se haga de forma más compleja, ¿verdad? En el sentido de que eso es una gran ayuda, porque si bien de comienzo, ya el lector le va a decir, mira, el tema está muy bien, pero ¿qué capítulo me corresponde? Pero ¿y qué pasa ahora? Ahora no sabemos qué capítulo va a desarrollar ese estudiante, ¿verdad? Viene nomás el tema, y después viene una monografía que no corresponde, y ahí recién se le dice, pero él ya hizo todo, ya lastimosamente ya perdió tiempo, pero vamos a ver si ahora podemos otra vez volver a eso, porque recientemente, en esta semana, me nombraron director del programa de posgrado, o sea que me encargo otra vez de estos temas. Vamos a ver si conseguimos, porque para eso hay que conversar bastante, convencer a los demás para que al final te digan si se puede hacer. Bueno, por ahora no se puede, solamente nuestra investigación consiste ahora en presentar el tema, el título, el esquema y la justificación. Y optamos. Con eso no se dice todo todavía, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, falta un esbozo. Eso no viene ahora. ¿Esbozo qué significa? Va a tener este capítulo, el capítulo va a tener un título, un subtítulo o varios subtítulos. El segundo capítulo va a tener título, subtítulo. El tercero va a tener título, subtítulo, todo definido. Lógicamente, eso va a dar trabajo para el alumno, pero le va a ayudar muchísimo que eso ya se envíe y que se pueda nada más que desarrollar esto. Después viene la implementación con base en el problema de investigación, que eran las preguntas que uno había detectado, y con los objetivos que vienen. Supongamos que esto ya está. Entonces, ¿qué se hace a continuación? Y más o menos a esto. Esta es una presentación que uno de los profesores de posgrado de la UTIF, que es el doctor José González, y otros también utilizan este esquema. Dice, hay una pregunta general, hay preguntas específicas, 1, 2 y 3. Y de estas preguntas se van a conformar los capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, etcétera, dependiendo de la pregunta. Y por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza efectivas para el aprendizaje significativo? Entonces yo escribiré ahí el objetivo general, describir la estrategia de enseñanza efectiva para el aprendizaje significativo. Y luego me pregunto yo de esa pregunta general, una preguntita, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza para el aprendizaje según su momento de uso? Y según esa pregunta yo voy a escribir el capítulo 1, estrategia de enseñanza según su momento de uso. Y si otra pregunta era, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza efectiva para el desarrollo de las clases? Entonces el capítulo va a ser estrategia de enseñanza para el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Y otro es para estrategia de enseñanzas para la intervención docente. Y bueno, hago una pregunta de eso y el capítulo. Ya tengo mis 3 capítulos y de cada capítulo, el primero decía según su momento de uso y los momentos de uso son pre-instruccionales, o sea, antes del desarrollo de la clase, el momento inicial, co-instruccionales que serían los momentos de desarrollo y post-instruccionales serían después del desarrollo, o sea, el cierre. Después dice estrategia de enseñanza para el desarrollo cognitivo. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias? Uno es la atención, la información y los enlazadores de conocimientos teóricos.
Lógicamente esto no voy a inventar, sino que yo voy a ir a buscar previamente en las fuentes y ahí voy a encontrar y eso es lo que voy a plasmar acá, como serían los títulos de capítulo 2 y luego los títulos de capítulo 3 y luego los subtítulos. Si digo preinstitucional, tengo tres subtítulos, digo constitucional, tres títulos y así. Pueden ser tres, cuatro, cinco, según como yo encuentre, ¿verdad? En algunos habrán más, en otros habrán menos, porque depende eso de los autores, porque no es que yo estoy inventando solamente por tener. Ahora, si hay muchísimos, eso sí puedo elegir los más importantes. Y así voy teniendo un cuadro. Este es un cuadro de lo que sería después el desarrollo. ¿Se dan cuenta? Si yo eso hiciera antes de elaborar la monografía, sería pero un trabajo espectacular. Bueno, y eso sería volcando al formulario Word, sería así. Capítulo 1, estrategia de enseñanza según su momento de uso. Entonces ahí están los preinstruccionales, los constitucionales y los postinstruccionales. Y dentro de cada título hay subtítulos, 3, 3 y 3. ¿Se dan cuenta cómo tiene lógica? Después en la parte del capítulo 2, que habla de estrategia de enseñanza para el desarrollo cognitivo, orientadores de la atención, organizadores de la información, enlazadores de conocimientos previos, cada uno de ellos otra vez tiene sus partes, que después voy a desarrollar, voy a buscarle las citas, cada uno va a tener por lo menos una cita, puede ser más, pero por lo menos debe tener una cita. Y bueno, así voy desarrollando. Bueno, esto es nada más que un esbozo, ¿verdad? El esbozo de lo que va a ser en el capítulo 3 las mismas cosas. Estrategia de enseñanza para la intervención docente, promovedores de la motivación, facilitadores del proceso, incentivadores de los procesos. Entonces, esos son las tres estrategias y dentro de cada estrategia, cuáles serían las técnicas. Y ahí está. Por ejemplo, en la motivación, información previa, pregunta intercalada, estructura textual. El facilitador del proceso cognitivo, mapa conceptual, resumen y preguntas, etc. Entonces ahí ustedes tienen, inclusive ya les puse en el grupo de WhatsApp, pueden mirar este ejemplo. En cuanto a la tercera parte que yo quería que tratáramos hoy, se refiere a los estilos de publicación. Entonces, para esto, para los estilos, algunos autores le llaman usos bibliográficos. ¿Cómo se procede para utilizar los textos, los libros, los artículos? Y bueno, ahí tienen un ejemplo de Sánchez, otro de Barrios Frete, otro de Barón y otro de Cobal. 4 textos que en la plataforma pueden ver. Y entonces todos indican, ¿verdad?, que al utilizar la bibliografía nos interesa lógicamente el contenido de nuestra monografía, pero nos interesa también cómo lo presentamos, es decir, qué norma de estilo vamos a utilizar, porque la norma de estilo es un conjunto de procedimientos aprobados por la comunidad académica. El que nosotros requerimos en la UTIR o el que sugerimos es la norma APA, Asociación de Psicólogos Americanos, pero también existen otras normas, como por ejemplo el Vancouver, que también yo solía utilizar, conozco, la ABNT, que es la Asociación Brasilera de Notaciones Técnicas o Normas Técnicas, y existen otras, por ejemplo, Chicago, el ISO, etc. Cada norma de estilo es diferente uno de otro, es diferente y hay que adecuarse. Bueno, les comento, quiero nada más que relatar una experiencia. Una vez yo me postulé para un congreso de cooperativistas en Ecuador y envié mi trabajo y me dijeron, no podemos aceptar su trabajo porque usted utiliza un estilo que no es el estilo de esta universidad. Y ahí me enviaron cuál es. O sea, habían enviado ya, pero yo no había utilizado. Pensé que eso no era importante. Y me dicen, no, no vamos a aceptar porque no sigue el estilo. Y entonces adecué. Es una norma totalmente diferente. No es ni APA, no es Vancouver, sino que es el estilo de la Universidad de los Andes,
de Quito, Ecuador. Bueno, ahí aprobaron. Y varios presentamos nuestro trabajo, más o menos 13 personas, de las cuales fueron seleccionados 8, 8 para poder publicar en una revista. Y teníamos que, nos pidieron, yo fui preseleccionado, y ahí nos pidieron que se haga una traducción en inglés y que el estilo con el cual se haga la presentación sea el estilo Chicago. Yo ni conocía ese estilo todavía. Entonces ahí tuve que interiorizarme porque si no, no me iban a aceptar para publicación en una revista que es de la Alianza Cooperativa Internacional de Inglaterra. ¿Ves? Eh, y además que hay que enviar en inglés. Bueno, así es. O sea, la norma de estilo es algo muy serio que tenemos que tomar. Yo le pido que para no confundirse, para no tener problemas, utilicen el estilo APA, que es el que generalmente se utiliza en la UTEC. No, casi muy pocos son los que interpretan realmente. El doctor Anton Baron, para mí el único que realmente sabe. Los demás más o menos utilizamos, ¿verdad? Pero tiene tantas exigencias, tantas indicaciones que necesariamente hay que mirar la norma. Ahí yo le mando una publicación, un PowerPoint que el doctor Anton Baron publicó. Ahí inclusive hay un libro que él publicó sobre ese tema. Y además le mando otro que es de un lector nada más, porque todavía no se tiene la traducción de la séptima edición en inglés, la cuarta en español. La tercera ya tenemos, pero la cuarta es lo que sí, ahora llegó de ese y todavía no está Trabajando un bien. día en una empresa. Pero para no tener tantos problemas, les recomiendo entonces que utilicen la norma APA. Bastante, digamos, lo básico es sencillo, lo básico, que sería cómo es la portada, cómo es la introducción, cómo es el desarrollo, cuáles son las citas directas, las citas de paráfrasis, cómo es la norma de presentación de la llamada referencia. Ellos no le llaman bibliografía, le llaman referencia. Entonces, seguir eso, nada más. Ahora, de repente quiero colocar un tweet. Ah, eso yo no sé. Pero ahí en la norma me indica cómo es. Y si yo encuentro en, qué sé yo, en WhatsApp, ¿cómo podría colocar dentro de mi trabajo en la referencia? También nos indica. Si es una conferencia, también. Si es una comunicación personal, también. Está todo delimitado. Si es, por ejemplo, una obra de 3 autores, ¿cómo podemos hacer? También nos indica. Si son 20 autores, también. Y cada norma tiene su estilo. Cada norma es diferente. O sea que no nos compliquemos en querer usar Vancouver, porque en salud se usa Vancouver, en derecho también se usa Vancouver, pero no creo que nuestros profesionales del autismo manejen tanto. Entonces, usemos nomás lo más sencillo que es el APA, que es el más difundido. Y después, lógicamente, en la composición general de nuestro trabajo, utilicemos las citas así como nos indican. Y en todo caso, al final, tener en cuenta que esto se llama aparato crítico, en el sentido de que tenemos que ser muy fieles a las fuentes que consultamos. Si es una cita ideológica o para parafraseo o cita indirecta, entonces hay que mencionar el apellido y el año. Ahora, si es una cita directa, tenemos que mencionar el autor, el año y la fecha. Y en las referencias hay unos elementos que hay que considerar. Y este no es algo opcional, es obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acreditar, tenemos que respetar, considerar al autor que escribió antes que nosotros y cuya idea estamos utilizando. Esa es la cuestión. Entonces, en la parte de referencias, yo les indico qué autores, qué, qué fuentes están ahí. Por una parte, les publico un artículo, un pequeño artículo no publicado que yo había escrito, que se llama El aparato crítico en trabajos académicos. Ya fue en el 2015. Después está el de Anton Baron, presentación de escritos académicos en formato APA, séptima edición, que la UTIC le pidió a él.
el capo, el que conoce muy bien el estilo ABA. Luego está Cobal, que escribió Introducción a la Redacción Académica, Pautas Formales y Temáticas para el Desarrollo de Trabajo Científico. Está Sánchez, Manual de Redacción Académica, y Poesel Juris, Ética de la Investigación, Integridad Científica. Entonces, estas son las fuentes que yo estuve consultando, y entonces me gustaría que ustedes puedan observar, leer y sobre todo interpretar, ¿verdad? Esa es la idea que estamos teniendo. Entonces ahora, entonces tres grandes temas que yo les había pedido que trataran, ¿verdad? Por un lado, la cultura ética. Por otro lado, la honestidad intelectual. Bueno, está relacionada al primero. Después, el desarrollo de la monografía. Y en tercer lugar, el uso del aparato crítico. Es muy importante. Cuando ustedes lean un artículo y no tienen una cita, entonces ya tienen que dudar. Ese quiere decir que copió totalmente, ¿verdad? O si no, que es un intelectual que conoce muchísimo y no necesita ni consultar con ninguno. Entonces, generalmente no es nuestro caso, porque nosotros no tenemos mucha cultura de redacción y elaboración. Entonces, para una idea tenemos que argumentar a ver cómo dijo tal autor, por ejemplo Hernández Sampieri, como dijo Coesel. Entonces buscamos y colocamos como argumento de la idea que nosotros tenemos, pero el trabajo es nuestro, y lo que tenemos que plasmar es nuestra idea. Esa es la cuestión. Bueno, ahí por favor, ahora que eh, presenté yo en forma muy esquemática estos tres temas, quiero por favor escuchar el parecer de ustedes sobre, por ejemplo, la cultura ética. En segundo lugar, sobre el desarrollo. Y el tercero es sobre el aparato crítico en las publicaciones. Muy bien, a ver, ¿alguien quiere unirse? ¿Qué les parece? Oriana, no, ya está. ¿Alguien que quiera comentar? Tal vez podemos ver en primer lugar la cultura ética. Primer tema. Ahí estoy viendo a Elida. Elida Martínez, comentarios sobre esto, este tema de la cultura ética en la investigación. No, no escuchamos, Elida. Tu Tal vez micrófono. el micrófono tiene problemas. Ahora Ahí, sí, profe. ahí sí, exacto. Y nada, profe, o sea, todo bien entendido lo que explicaste. Tenemos que hacer nuestro trabajo propio, o sea, investigar y plasmar en el trabajo de dónde sacamos las investigaciones o, como usted dice, ser demasiado intelectual ya. No, no, eso no. No, no tenemos que engañar, ¿verdad? No, claro que no. Y eso es lo que dice ahí uno de los autores, eso es fraude, dice. Mala conducta científica. Por ejemplo, usar un libro y no mencionar, dice que estamos faltando el respeto y somos pasibles de sanción. Utilizar y no mencionar. Pero esto, ustedes van a decir, pero ¿será que eso ocurre? Claro que ocurre. Ustedes mismos seguramente, ustedes, no sé, tal vez no están todavía enseñando, pero les voy a contar un caso mío. Un caso. En una universidad yo estaba enseñando en maestría la materia cultura latinoamericana. Y justamente yo les pedí una investigación de mi trabajo final que escribieran,
Y uno de los compañeros escribió un trabajazo de algo así como 60 páginas escribió y unas 80 fuentes. Pero a mí me gustó muchísimo terminar así. Estaba por presencial, era. Yo llevé ya el trabajo como para mostrarle a los compañeros y le iba a felicitar ahí en público. Cuando dije que voy a mirar, ¿no? qué tal, si hay otro trabajo similar, paz, encontré. Igualito, pero solamente cambió el nombre. El autor este, que es un colombiano, puso su nombre y todo lo demás era igual. Todo. Por eso me extrañaba, yo vi tantos libros, 80 libros, yo dije, qué mucho que consultó, qué mucho que leyó este compañero. Yo le estaba por felicitar, ¿verdad? Pero me llamaba la atención que todos los textos eran de otros países, no había ningún texto de Paraguay o Argentina. Entonces, algo había ahí, ¿verdad? ¿Dónde, qué biblioteca fue? Porque cuando hizo esto es hace años, ¿verdad? Hace unos 20 años por ahí, y no había biblioteca virtual. Entonces yo dije, ¿en qué tiempo hizo esto? Porque en la biblioteca encontramos 2, 3 textos nada más. Y así fue. Entonces existe fraude total. Ese hay que devolverle y decirle, tiene 0 puntos, cero. No, no es que porque escribió una paginita ya tiene un punto. No, ese es cero. Hay que devolverle que haga otra vez. Y si no tiene tiempo de hacer, y bueno, paciencia, va a repetir la materia, porque es una falla tremenda contra nuestra seriedad. Pero lastimosamente lo que ocurrió que este fulano era el director de esa sede donde yo me iba a enseñar. Y entonces pues ya no me contrataron más, porque yo le rechacé su trabajo. Eso ocurre, ¿verdad? Pero si no es serio, tiene que hacer, porque no va a fomentar la deshonestidad. Y seguramente que ustedes van a encontrar. Yo una vez encontré, me estaba leyendo un trabajo de maestría. Este no era una monografía, no, una tesis. Y leí la parte de marco teórico. Qué bueno, qué interesante. Porque uno se maravilla cuando está bien, ¿verdad? Y después consulté nomás, ¿verdad? A ver si este autor es cierto, porque todo lo que dice ahí se tiene que encontrar. Yo fui a encontrar. Y esa página era igual que su texto. Después seguí en otra página, igual. Después seguí igual. Seguía, todo el marco teórico era igual. Solamente el trabajo investigativo de campo sí era diferente. Pero todo lo otro era copiado, había ser que era de una tesis de Portugal y él es brasileño. Pero no tenemos que pensar, ¿verdad?, que le vamos a pasar nomás al otro que va a leer. Porque esto puede ser que ustedes me digan, profesor, ¿qué va a leer? ¿Qué no va a tener tiempo? Supongamos que yo no me percato, pero después va a leer otro, porque el trabajo final sí se lee. Entonces es mejor que tenga unos defectos, que no sea completo, que no sea excelente, que sea nuestro, así como nosotros somos. Que sea perfectible, sí, pero que sea demasiado, que sea excelente, pero al final no es nuestro. Entonces nos engañamos a nosotros. Porque ahí dice uno de los autores, lo peor es que uno se engaña. ¿Saben qué ocurrió también? 2 casos más les voy a comentar. Ya, muchos casos ya, ¿verdad? Un caso es de una persona que recibió un premio Nobel y después de algunos años se descubrió que él inventó, engañó a la comunidad científica. Entonces el fraude fue monumental porque cuando uno recibe el premio Nobel significa que es reconocido, que le pagan, que su obra queda para la posteridad, etcétera, etcétera. Pero ahí después se escribió y se descubrió que no era verdadero su trabajo. Y bueno, otro caso también es que en Alemania se descubrió que una tesis tenía algunas páginas, pocas son, no es como el que yo le comenté, el del colombiano, no, hay que unas páginas más. Y entonces ahí
la universidad rechazó, le devolvió el título, porque en la tesis cometió fraude. Ahora hizo mucho más escritura, con una pequeña falla nada, es algo muy grave. Bueno, entonces ahí vamos a ver qué otro. Ahí Juan González lo estoy viendo. Por favor, cuando cada cual dé su parecer, que habilite su cámara, así vemos que es él el que habla, no otra persona, porque estamos hablando de ética, ¿verdad? Muy bien, señor Juan, un comentario sobre las clases de cultura ética. Buen, buen día, profesor. Buen día, compañeros. Eh, ya colegas, futuros colegas, dentro de poco. A pasitos. Ok. Eh, ya tenía esta reflexión atascada, no solamente hoy, sino ya hace días. eh, y es curioso cómo el algoritmo de inteligencia artificial ya me fue proponiendo ciertas páginas diciendo lo siguiente. Te hacemos la tesis, te hacemos el artículo, te hacemos tal cosa, como, como de forma omnisciente, este fulano necesita escribir algo, entonces necesita nuestra ayuda. ¿Y por qué traigo eso a colación? Por el hecho de que, como mencionamos la cultura ética, y voy a enlazar eso con la honestidad del escritor, del científico ya en este caso, y es que eh, no estamos muy acostumbrados, no sé si a nivel país o a nivel sudamericano, a colaborar con el cuerpo de la ciencia. O sea, con la ciencia misma, porque al final uno lo que hace es ensancha un poquitito más de forma microscópica, uno ensancha o engorda la ciencia, las ciencias como tal. Eh, el alumno prácticamente lo que busca no es reconocimiento, sino que quiere tener el condenado cartón. Y triste es que solamente quiere el cartón en vez de ensanchar eh, las ciencias. Ese por un lado. Todavía se busca rendir en la escala. Es denme los puntos, denme el cartón y listo. Yo no quiero pensar, no quiero hacer nada. Y entonces ahí en donde quizás nunca nace eso del aparato crítico. Nunca llega a nacer. Y eso es una tragedia porque ese ciudadano queda opacado, tiene una opacidad mental a la hora de inclusive votar, e inclusive de comportarse cívicamente. Es un ser entenebrecido, ensombrecido, está ahí y de repente cruza el bache ahí, se revienta su auto y se queja diciendo que podía haber opinado, podía haber elegido mejor. O sea, ¿por qué enlazamos todo eso? Porque ni desarrolló el aparato crítico para poder elegir a sus gobernantes, a quienes eligen por nosotros. Y todo eso se inicia acá, en estos lugares pequeños de redacción, en estos lugares en donde yo opino y pienso, ¿será que esto es real? ¿Será que esto es fidedigno? Eh, no sé, para colaborar un poco con esta tertulia. Muy bien, a ver, ahí la profesora Gladys Lescano. Buen día, profesor, compañeros. Cámara, por favor. Ahí está. Muy bien. Y bueno, yo creo que dentro de la ética es importante tener en cuenta, como ya se mencionó, ¿verdad? Tener en cuenta respetar un poco la autoría dentro de la investigación. Cuando uno va a utilizar otros trabajos también se tienen que mencionar, ¿verdad? Es importante referenciar, ¿verdad? Eso también es parte de los principios, los valores éticos. Y nosotros en salud, sobre todo cuando hacemos investigación también que trabajamos con personas humanas, el consentimiento informado es muy importante, que dentro de los principios éticos también donde la persona tiene que saber a qué tipo de investigación se va a someter
y debe dar su consentimiento por escrito, ¿verdad? Y también si se va a trabajar con menores de edad, ¿verdad? En este caso tiene que dar actualmente el niño el consentimiento y también los padres. Entonces, desde salud trabajamos muchísimo, por eso que es importante la ética dentro de una investigación y que tenga una revisión también por parte del comité ético si se cuenta dentro de la institución que pueda valorar que se haya tenido en cuenta todos esos aspectos. Está muy bien. En salud eso está más desarrollado porque ahí ya se trabaja no solamente con textos, sino con personas. Es cierto. Todo lo que tenga que aportar su idea, su parecer o su participación tiene que dar su consentimiento. Excelente. Muy bien. A ver, ¿quién más? Samuel Benítez. Hola, profe. Hola, compañeros. Respecto a la cultura de la ética, como desde un principio, profe, dijiste vos el tema de una cita bibliográfica. Cuando queremos parafrasear, el alumno, por ejemplo, si quiere copiar, va a copiar. Hoy en día, tipo que estamos muy ATI, digámosle, que no queremos ni pensarlo en cómo vamos a escribir, qué idea vamos a poner, cosas así. Pero como dijiste al principio, profe, el tema de que cuando uno mismo hace su trabajo, hoy hace, mañana lee otra vez y modifica otra vez. Y la siguiente modifica otra vez. Tipo que no estás en acuerdo con una palabra y empieza otra vez. Cuando vos mismo desarrollas tu trabajo. Pero cuando no, sí que no, ni ahí lo estás. Solamente querés presentar y ya está. El tipo que más te guías en lo más fácil nomás, en lo más rápido. Pero no es correcto eso. Porque una vez que vos encuentras una palabra, o sea, una cita bibliográfica que vos querés poner ahí, si vos un ratito pensás, ya se te vienen todas las ideas y otra vez que vas a colocar ahí debajo. Eso es todo. ¿Y qué estilo estás usando, señor Samuel? El estilo del trabajo, de la estructura, y tenemos que implementar la normativa APA, profe. APA, APA. pero ya conocías. Sí, ya Ya. conocía. Maravilla. Espectacular porque creo que en general nuestros profesores utilizan esto, ¿verdad? Sí, profe, O- porque yo era que terminé en la carrera de UTI y desde ahí que nos están imponiendo eso. ya sé, está bien, se menciona. Excelente. Y ahí, Patricia, por favor, Patricia Alonso. Sí, buen día, profe, buen día, compañeros. Y bueno, más bien así como casi todos los compañeros mencionaron, es buscar fuentes seguras, ¿verdad? De investigación mismo, colocarles referencias y hacer un trabajo propio, ¿verdad? Ex- Personalmente suelo recurrir, bueno, ahora tenemos las opciones del chat GPT. Eh, yo suelo recurrir muchas veces para tener una base, tener alguna información, suelo eh, leer mucho ahí. Es una fuente también, ¿verdad? Pero así como mencionaron muchos compañeros, no podemos guiarnos por eso y copiar lo que figura ahí, ¿verdad? Como estaba mencionando Juan, es de repente una tentación que es una nueva tecnología que muy avanzada que te da toda una solución, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros podamos aprender, como usted mencionó, tener nuestro propio estilo, nuestro propio trabajo y, como mencioné también, que nuestras fuentes sean seguras, por sobre todo referenciar todas. Y eso, profe. Sí, te pregunto algo según tu experiencia, según lo que estudiaste y te comentaron los docentes. Vos estudiaste administración, ¿verdad? Sí, soy licenciada en ¿Qué, administración. qué fuentes son las recomendadas para ustedes en su estudio, Eh, en la investigación? las fuentes de Por investigación. ejemplo, te pregunto, por ejemplo, monografías.com ustedes utilizan para su trabajo de investigación
Sí, Ah, después el Rincón del Vago, el rincón, sí, también llegamos a... después un blog cualquiera, qué sé yo, el administrador, o trabajemos en administración, Wikipedia. Wikipedia ya es muy, o sea, algunos docentes no quería que utilicemos, ¿verdad? Pero realmente hay muchísimas fuentes del administrador. Ahora en mente, sinceramente, Mm, no recuerdo mucho, pero sí para la tesis nosotros llegamos ah, ya. a utilizar varias. Entonces, te voy a recomendar, Patricia, a vos y a los compañeros, ¿verdad? Que no utilicen monografías.com, no es recomendado porque generalmente esto está recopilando trabajos de personas que todavía no son muy profesionales. Algunos trabajos, pero es difícil de encontrar exactamente que sea excelente. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Elegir un trabajo que haya sido aprobado por una universidad. Ahí entran tesis, buscar tesis Tesis de... so- sobre un tema, ya sea de administración o el tema este de didáctica. ¿Y cómo voy a encontrar la tesis? Se escribe, vamos a la página web y escribimos tesis digitalizadas. Y ahí le aparecerán tesis digitalizadas de la universidad, por ejemplo, UNAM de México, USPI de San Pablo, UBA de Buenos Aires, y así le van a aparecer, pero infinidad de páginas. Y ahí entramos y les mostrarán la biblioteca que ellos tienen y las tesis que ellos tienen. Y entonces ahí pueden utilizar, le escriben más el tema de ustedes. Claro, Es una fuente. Otra es el académico y otra es más recomendada todavía para nosotros, es la biblioteca virtual y libros que tenemos como suscripción en la universidad. O sea, la universidad tiene una suscripción con libros y tiene infinidad de textos, algunos muy grandes como libros, algunos manuales, generalmente pequeños libros. Hay, pero variedad. Y luego también pueden ser revistas, donde encontrarán artículos, artículos. Esos son los recomendados. Por ejemplo, esa página Rincón del Vago de no es recomendado como algo. Es lindo porque son pequeños trabajos que alguien hizo, el publica ahí, pero no es servicio. recomendado. Sí, Sí, nosotros llegamos a, o sea, pero algunos docentes nos mencionaban nada más pronto, pero utilizábamos como base para leer nomás. sí, Eh, pero por eso, no, como por ustedes, eso, por hace eso yo, años atrás fue eso. sí, yo les recomiendo porque ustedes ya son profesionales, licenciados, abogados, ingenieros y ahora también especialistas prácticamente. Y no conviene que ustedes pongan en su trabajo y sobre todo Exactamente, cuando estén enseñando, no tienen que colocar ninguno de esos como como material de referencia. consulta, como referencia. Tienen que usar realmente un libro, un artículo y usar la biblioteca virtual que sirven porque son muchos textos actualizados. Bueno, así que aproveché para dar una pequeña orientación a esta tesis. Gracias, profe. Carolina, Carolina, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema era sobre el desarrollo de la monografía. Un comentario, por favor, ahí, Carolina, si me hablas. Carolina Ojeda. Bueno, en este momento es como cuando llamas. En este momento, la persona con quien quieres hablar está con el teléfono apagado o, ¿qué más puede decir? El teléfono está apagado. Bueno, así suelen dar unos recados. Bueno, Ramón Daniel Cañete. Por eso que yo pedía, vamos a habilitar la cámara, porque así vemos si está o no está. Sí, profesor, Ah, por favor. estoy nomás manejando
manejando No ocupadito en la importa, conectividad, profesor. no ¿Qué importa. podemos? Un pequeño Me- comentario sobre el desarrollo de la monografía. Dice que ahí yo puse un ejemplo del doctor José Asunción González, que es un profesor aquí de la Universidad TIC, y que tiene un ejemplo espectacular, pero espectacular, y es como él sugiere desarrollar la monografía partiendo de la introducción. En la introducción está tu pregunta, está tu objetivo tiene que ser congruente con tu pregunta, y del objetivo tienen que surgir los capítulos. Bueno, un comentario sobre eso, estimado Ramón Daniel. Sí, profesor, le voy a dar un comentario así breve, ¿verdad? Porque no miré, no leí Lo que esa parte haya, todavía, ¿verdad? sí, Pero nuestro desarrollo, o sea que, como dijeron los compañeros y usted también, ¿verdad? Una vez que sea personalizado, pues va a ser mucho más fácil el desarrollo de nuestra monografía y va a ser coherente de acuerdo a nuestro grado intelectual, como estaba diciendo usted. No todos somos grandes intelectos, pero por lo menos va a tener un rasgo de personalidad de cada uno de acuerdo al tema que elijamos y desarrollemos. sí, Ese es mi punto de vista de acuerdo al desarrollo de nuestro tema. sí, está bien. Me gustó tu participación. Y vos sabés que, señor Ramón, hay mucha gente que, por lo menos en mi caso, que estudiamos maestría, ¿verdad? Que no, no elaboraron, no terminaron su tesis. Y yo a veces pienso que es porque piensan que no pueden, ¿verdad? Piensan que no pueden. Sin embargo, todos podemos, pero tal vez no todos puedan en un nivel satisfactorio, excelente. Pero si no podés lo perfecto, buscar lo que sea muy bueno, ¿verdad? Sí, sí, como usted mismo dijo, usted mismo hace rato nos estaba diciendo, ¿verdad? Y orientando que va a ser difícil e imposible en nuestro grado intelectual de tener una monografía o una tesis perfecta, sin consulta con algún material o con algún libro o algo así, ¿verdad? Pero la realidad, profesor, es que eso se viene arrastrando desde hace mucho, ¿verdad? Pues va a ser imposible en el sentido de que falta de interés de algunos nomás. Me incluyo, ¿verdad? El conocimiento así, usted es un profesional de carrera, ya fue decán y todas esas cosas, ¿verdad? Y se va a dar cuenta también, ¿verdad? Que todavía no alcanza la intelectualidad, ¿verdad? Que usted está mencionando, que es de la perfección de lo que uno Sí, busca, ¿verdad? Como yo siempre digo y pienso, ¿verdad? Nosotros nacimos imperfectos, ¿verdad? Buscamos la perfección, pero siempre tenemos que errar. Nacimos para errar, somos seres humanos, ¿verdad? Y eso es lo que algunos no quieren tener en cuenta, ¿verdad? No se animan o no quieren realizar, ya sea la monografía o la tesis, por el temor a errar. No, pero bien claro dice, ¿verdad? Hasta las máquinas erran, que seríamos nosotros los humanos, ¿verdad? Que somos imperfectos. Es mi humilde opinión, ¿verdad, profesor? De seguro que algo va a ayudar o aportar. Disculpe el ruido porque estoy en movimiento, ¿no? está bien. Muy bien, a ver quién más, señor. Este, a ver. Alexander Gómez, sobre el tema del desarrollo, por favor. Tiene una opinión. No está. El señor Álvaro León. Sandra, dijiste, profe. Ya enseguida, estoy siguiendo acá un listado que aparece. Álvaro, Alexander, Carolina. Adelante estoy, profe. Por favor. Álvaro, estamos preguntando sobre el tema desarrollo de la monografía. Sí, En la yo segunda parte. particularmente tuve experiencia realizando un trabajo de tesis. Ya. Ah, y lo que mucho me ayudó mi tutora en aquel entonces, la profesora María Elena García de Encarnación, Ok. es que siempre veía documentos en Google Scholar o de repente
de la biblioteca virtual del sitio que es de la CONACYT Sí, 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 cierto. para poder referenciar mi trabajo y eso, y que sea innovador, que no haya trabajos iguales y tratar de siempre ser lo más original posible. Eso es lo que me decía. Y para el desarrollo, tratar de ver qué vas a aportar en la sociedad, o si no en la cultura, en mi caso tecnológica, seguir una carrera de tecnología. Exacto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? También le pregunto a Cintia, Cintia López. ¿Qué tal, profe? Yo estoy un poco indispuesta Ah, físicamente, ya. por eso no puedo prender mi cámara, pero no sé si Bueno, me escuchan bien. sí, escuchamos. No hay problema. Sí, realmente hace varios días que estoy un poco enferma, pero acá estamos. Eh, Acercarse. con respecto a lo que estaban mencionando tanto usted como los compañeros, lo que yo, a base de mi experiencia, muchas veces lo que sucede también en cuanto al contenido en cuanto al contenido de monografía, es que muchas veces lo que queremos hacer es tener cantidad de hojas o de contenido Ujú. y nos dejamos llevar que queremos tener 50, 80, 100 páginas y no vemos el contenido real, o sea, la calidad del contenido en cuanto a nuestras apreciaciones. Y la ventaja que tenemos hoy en día, así como mencionaron los compañeros, en cuanto a la facilidad de hoy en día de obtener contenidos, ya no es más que tenés que irte a la biblioteca, leer libros impresos, sino ya tenemos más facilidad. Y así como tenemos también facilidad de obtener informaciones, también podemos darnos cuenta cuando es un plagio por la facilidad de informaciones que tenemos. Muy bien, muy interesante participación. Le pregunto también a Floriana Rodríguez, o si no, Gladys Lescano. Muy bien, entonces José Dolotovic. Buen día. Ya, señor, ¿cómo Bueno, están? bien, todo bien, todo bien. Con respecto a el desarrollo, eh, para mí es fundamental es definir bien el problema, digamos, el problema general y después yéndonos al problema específico. Y a lo que queremos llegar es al objetivo, ¿verdad? El objetivo también va a ser un objetivo general y con respecto a los problemas, serían también problemas específicos, ¿verdad? Digamos, esa es más o menos lo que yo estuve viendo cómo algunos profesores desarrollan las monografías, las tesis, ¿verdad? Digamos, desmenuzar el trabajo de una forma estructurada. Sí, No sé esa si, es el ejemplo por lo menos que tenía. Está muy bien, sí, estructurar. y, y después yéndonos ya a las ideas, ideas centrales, ideas principales, ideas secundarias, y ahí va con respecto a lo que vamos a ir yendo estructurando con respecto a los problemas y a los objetivos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Juan David, Juan David Furlan. Hola, profe. ¿Qué Sí, tal, sí, compañero? Sí, escuchamos. bueno, en cuanto al desarrollo, yo opino que es muy importante
el trabajo sea científico y técnico, en consideración de que ya todos somos profesionales y ahora especialistas, pero considero mucho más importante que tenga un toque personal, un comentario así, inclusive asumiendo y reconociendo limitaciones que podamos encontrar en el proceso. Eso le va a dar un toque más humano al trabajo y sí, es importante la información, datos, todo lo que podamos aportar, pero lo más importante es nuestro pensamiento, nuestras ideas plasmadas en el trabajo. Muy buena idea, porque realmente el estilo propio. Sí. No, Y a también ver, podría a ver, comentar, profe, sabe que sí tenemos, encontré, yo pensé que no, tenemos una jurisprudencia de plagio en Paraguay en el 2010, 2010. 2010 condenan a Nelson Aguilera por plagio, 2 años y Sí, medio de prisión. sí, me acuerdo de Del eso. creador del Carumbitá, a él le demandaron por la obra El túnel del tiempo. La demandante fue María Eugenia Garay. Ese es el caso que tenemos nosotros, 2 años y medio de prisión por plagio. Yo pensé realmente que había mucha demanda, pero que no obtuvieron sentencia. Pero este caso sí, se nota. Sí, sí, realmente porque la obra de Carumbita era similar, casi igual que escribió. Bueno, Carun, el- Carun, Carumbita o sí, Carumbita es su obra. Él es sí, conocido por su obra, pero sí, la obra por la cual él le denunciaron fue por El túnel del tiempo de María Eugenia Garay. sí, por eso, que ella usó esa obra, se basó en esa obra. Ah, en Y, esa obra sí, le cambió el título nomás a Carumbita. algo así, algo así. Yo no estoy muy enterado, pero me acuerdo de ese caso, que el otro, o sea, la otra persona tenía una obra y él utilizó esa obra como si fuese suya, pero en un momento mencionó. Y la otra es cierto, le denunció y Y fue, la, judicialmente. Sí, y fue el único caso que obtuvo sentencia. Después existen infinidades de demandas, pero ninguna llega a nada ya. sentencia. Siempre terminan en un juicio oral con arreglo entre las partes. Pero este sí fue con sentencia de prisión. Sí, sí. O sea, es posible entonces sancionar a alguien. Está bien. Mejor hablar en la próxima palabra, profe. Sí. Y bueno, a ver, tenemos todavía otras personas. Sí, te quiero pedir también a Juliana Bogado. El tercer tema se trata sobre normas de estilo. ¿Qué conoce Juliana Bogado sobre las normas de estilo de publicación académica? O si no, la licenciada Susana Vera, ¿qué nos puede decir sobre la norma de estilo? O Manuel Villalba. ¿Qué tal, profe? Hola, hola ahí, señor Manuel. Sí, Estoy en mi trabajo ahora mismo. Si puede ser, nos trae la palabra a otra compañera, a otro compañero mientras tanto. sí, señor, sí, no hay problema. Gracias. Entonces, la pregunta es sobre normas de estilo y me gustaría comentar, o sea, escuchar el comentario de ustedes, cuál es la norma que ustedes conocen o que los profesores les mencionaron y en la facultad en que ustedes estaban utilizaban. Entonces, así tenemos una idea. A ver, ¿qué me pueden decir? Yo les cuento, en el colegio hacíamos trabajos prácticos, pero nunca nadie nos habló de ningún estilo, ni un solo estilo, nada, nada. Pero eso es cero, norma de estilo cero, nadie. Después cuando entré en la facultad,
en el primer día la profesora ya me llamó la atención de por qué yo no uso cita y yo no sabía qué era. Y ahí aprovechó, ella explicó con detalle en las clases, ¿verdad? Cita bibliográfica, cita directa, cita indirecta, y entonces nos obligó ya a utilizar. Todos teníamos que usar. Pero nosotros pasamos el colegio sin eso, ¿verdad? Y entonces yo después, cuando mi hija se fue a la escuela, a la primaria ya le enseñé. Le dije, así, así, así tienes que usar. Y ella se fue y usó. Y la profesora le llamó la atención, le dijo, eso no hay que utilizar, eso es copia, eso está en los libros, pero vos no tenés por qué hacer. Entonces la profesora no sabía. Pensó que ella copió, ¿de dónde copiaste eso? Le dijo, de tu trabajo. Y ella estaba haciendo, intentando utilizar la cita, ¿verdad? Porque es evidente que si yo tengo un libro y de ahí saco la información, enseguida ya tengo que decir, según fulano tal, y luego mencionar los datos, ¿verdad? Pero esos datos no son, están publicados en algún libro. Eso es lo que yo le decía a mi hija, ¿verdad? Y ella hacía, pero la profesora le dijo, no, eso es copiar. Bueno, entonces comentarios ustedes sobre el caso de normas de estilo. A ver, ¿quién falta todavía? A ver. Cintia o Carolina. Creo que faltaba. Decime las otras. A mí ya me preguntaste, profe. No, y sobre ese tema si querés comentar, porque cambiamos de tema a otro. Normas de estilo es el tema, sí, por eso repito el nombre. Los participantes que quieran dar su parecer. No, muy interesante es. Ahí Juan David nos quiere dar su parecer. No, no estamos escuchando, señor. Micrófono, Juan. Perdón, ahora, existen varias normas de estilo. ¿Y por qué no se unifican esos criterios? Porque digo yo, existen organizaciones, sabemos, ornitorrinco, de todo tenemos. Pero ¿por qué las asociaciones de estudio, los científicos no se reúnen y unifican esos criterios para tener uno solo? Es una pregunta buena. Yo también suelo decir, ¿por qué no hay un solo idioma? O sea, ¿por qué tantos idiomas? Y es difícil porque el que habla francés piensa que su idioma es el máximo, o el que habla inglés, o el que habla español, el que usa guaraní, tiene su riqueza. Y ellos, si es que les preguntásemos, nos van a indicar también que tiene su propia riqueza. Y lastimosamente no se ponen de acuerdo, porque yo les cité ahí, uno es APA de los psicólogos, entonces Vancouver, que es de la salud y derechos, luego Por está ANL, luego está ABN, y ABNT para Ecuador es de un país, es de Brasil. Los otros por lo menos son universales para todos los países. Y Por bueno, eso digo que son científicos, ciertamente cada uno con su idioma, pero todos científicos en una misma área. Y se ponen de acuerdo. Ahora, eh, claro, no, yo no hablo de la cultura, más bien acá estamos hablando de una estructura que le vamos a dar cuerpo en una democracia. Por eso es que más bien yo me refería a la estructura, no a la cultura y el idioma y la riqueza de cada uno. sí, y vos sabés que, estimado, realmente es algo que a mí también me llama la atención. Yo te cuento más que cada uno de ellos, por ejemplo, los psicólogos piensan que la APA es mejor, y los otros de Vancouver, de Chicago, de ISO, ANL, también sostienen y se mandan con esa norma, con ese estilo. Y como esa universidad que les comenté, la Universidad de los Andes, la universidad tiene sus... Entonces hay esas cosas que lastimosamente existen, ¿verdad? Que se encuentran y no hay un acuerdo. Un Ideal criterio. sería mismo eso. Gracias, Gustavo. ¿Cuál utilizás vos, señor Juan APA, David? siempre APA. APA. Está
Ahí está Ruth Diana. Ruth Diana también podría comentar sobre normas de estilo de publicación. Buen día, profe. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Cuando, qué suerte, profe. Cuando hablamos de normas y de estilos académicos, así como mencionaste y como dijo también el compañero, hay varios. Bueno, estoy aprendiendo mucho, la verdad que Ahí hay está. varios, pero yo particularmente también, profe, tengo experiencia únicamente con el APA. Creo que es la norma que se utiliza en la UTIC y eso es la que adoptamos, al menos la que adopté yo, ¿verdad? Cuando realicé mi tesis. Y es la que estoy utilizando ahora también, profe. Sí, sí, está bien. Todas nuestras publicaciones, nuestras tesis, sí, siguen ese formato, exactamente. Así Así es. mismo, profe. ¿Otro comentario, por favor? ¿Mío? No, si alguien más quiere complementar, Ok. está bien. Muy bien, entonces nuestro trabajo vamos a centrarlo en una norma particular. En la introducción debíamos de mencionar eso para evitar cualquier confusión. Muy bien, a ver, ¿quién más? Vamos cerrando. Jessy, por favor. Escuchamos. Hola, sí, solamente quería corroborar lo de la compañera. Digamos, el tema de los estilos, eh, yo personalmente comencé en la universidad. No muchos profesores, digamos que le da el detalle de observar eso en las investigaciones o en los proyectos que vamos realizando. En mi caso fue una profesora en particular que fue muy quisquillosa en ese punto y de ahí aprendimos a hacer con detalle el tema de las referencias, las bibliografías, pero digamos que del colegio a la universidad hubo un choque, digamos que nos, o sea, hubo complicaciones para adaptarnos a buscar las referencias del autor, de la fecha y de cómo plantear una investigación como debe ser. Digámosles que no, muchos profesores, inclusive en la universidad, digamos que pasan de largo nomás ese punto. Con tal de que tengas el proyecto y o sea, la investigación defiendas, ya digamos que pasa. Pero digamos que hay profesores que ponen ese punto de las referencias, las citas, y ahí te das cuenta de que cómo debía ser realmente. Muy bien. En la biblioteca virtual, ustedes pueden pedirle a cada libro que directamente le muestre cómo se cita esa obra. Y ustedes de ahí pueden extraer y colocar en su trabajo. Cuando utilizan una obra, automáticamente pueden pedirle la referencia y les da con todos los detalles. El autor, el año, el título, la dirección electrónica, así como debe ser, sin pérdida de tiempo. Y ahí ustedes les pueden dar el estilo que quieran. Puede ser APA, APA séptima edición, Vancouver, ISO, etc. AML, AM, AMA, bueno, están ahí las diferentes posibilidades. Ahí el señor José quería participar también en este tema. Sí, profe. Yo quería más bien hacer una consulta. Cuando realmente a veces hay algunas informaciones, digamos, recopiladas de otros, de alguna capacitación o algún video o no necesariamente algo que esté escrito, sino que alguien dijo algo y yo quiero referenciarlo eso, qué sé yo, puede ser una clase de un profesor o algo así. Eso se puede hacer también. Sí, en el sistema APA, en el estilo APA, existe esa posibilidad.
y te indica ahí hacia el final de cómo citar, conferencia, charla, comunicación personal, llamada telefónica, tweet, totalmente se puede, señor José y compañero, sí, Perfecto. existe, pero hay que seguir la norma que indica ahí, que por suerte está especificado. Sí. Gracias. Sobre todo si es una conferencia, si es una persona muy relevante dentro del tema, conviene mencionar la fuente, eso sí. Bueno, entonces ahora deberíamos de habilitar las cámaras, todos los que puedan, todos los que quieran, los que estén en condiciones, y así tenemos un recuerdo de nuestro encuentro de hoy para poder ir publicando, para ir registrando mejor. Tal vez no vamos a publicar, pero registrar sí. Ahí estoy viendo a Manuel, ya está ahí en su oficina. Mientras tanto, quería decir algo hace rato, Manuel. Yo voy tirando ya las fotos. Quería comentar algo sobre las normas. Sí, quería preguntar por el tema que ya pregunté luego en la plataforma, por el tema y el título, porque en una parte me mencionaste que podía usar más bien enfocar hacia el aprendizaje en medios digitales en la universidad para el título. Esa palabra enfocar podríamos reemplazar por otra palabra, profe. Se puede, en vez de poner en infinitivo, poder colocar otro, por ejemplo, centrado, focalizado. Hay que ver cómo hará el título general y ahí colocar, puede ser en participio, ¿verdad? No en infinitivo, porque creo que pusiste enfocar, ¿verdad? Sí, puede ser focalizado, centrado, podría ser. Y bueno, entonces yo les agradezco mucho su participación de hoy. Así vamos dando esa orientación. Y les menciono que tenemos la actividad de esta semana. Les indico ahora en cuanto, creo que ya tenemos actividad número cuarta clase, quinta semana, ¿cierto? Y en cuanto a actividades, tenemos actividad número 6, es la de ahora. Y es sobre la cultura ética y la integridad. O sea, unas preguntas, una pequeña investigación sobre el tema de la cultura ética. Y en la actividad número 7 es sobre el desarrollo, de desarrollar el propio trabajo basándose en los objetivos que uno formuló y entonces que sean coherentes con ese desarrollo. Allí es la actividad número 7 y luego hay un foro sobre cuál es el pensamiento de ustedes sobre aparatos críticos, sobre plagio en el campo académico. Entonces tenemos la actividad número 6, actividad número 7 y el foro. Y esto se prolonga desde hoy hasta la próxima semana, hasta el domingo. Eso es lo que les quería comentar. Y siempre en foro consulta, foro ayuda, pueden escribir sus comentarios ahí para centrar en un solo lugar, ¿verdad? Si no quieren ahí, pueden mandar en correo o en WhatsApp, ciertamente. Pero ahí sería solamente para ustedes, ¿verdad? Pero cuando es foro consulta y ayuda, otras personas también pueden ver. Por favor, ahí Ruth Diana quería comentar algo. Sí, profe, quería hacerte nomás una consulta. Con respecto a las tareas de la semana, vi que vencen recién el 14, ¿no es cierto? ¿Hasta Cierto, ahora? mañana 23:55. ¿Está bien? Ok, profe, porque todavía no terminé. Sí, hay tiempo, güey.
Gracias. 3:55. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces, buena semana para todos. Éxito en su investigación, en su producción, para que elaboren una monografía propia de ustedes. Vale. Hasta luego, hasta la próxima semana. Gracias, profe. Gracias. Buen fin de, profe. Buen fin de compas. Gracias, profe. Profe,